no son resultados oficiales. Voy a dar la bienvenida a mi invitado, precisamente desde Lima, quien me acompaña esta noche, el politólogo Fernando Tuesta. Gracias por acompañarme. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted. Déjeme preguntarle de entrada, si es cierto, lo habíamos visto, que había una tendencia en el crecimiento por parte de Pedro Castillo en su momento, pero se encontraba por ahí del número 7 en la lista. Y de pronto, en el último simulacro confidencial de Ipsos, precisamente, aparece entonces en este primer lugar, de acuerdo al simulacro, con Perú Libre. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el factor que ha llevado a dar este brinco a Pedro Castillo, de acuerdo pues, a lo que reportan encuestadoras como Ipsos? Bueno, Perú ha vuelto a dar una sorpresa. Efectivamente, Pedro Castillo es una suerte también de outsider. Hace recordar como hace 30 años Alberto Fujimori también, semanas antes, pocas semanas antes, trepó de manera impresionante. Y estos crecimientos en última hora son difíciles de evitar, porque además ya el candidato que lo hace no está tan expuesto al escaneo público. Y en consecuencia, esto ha aprovechado de buena manera Pedro Castillo, pero también este es un voto no solamente de sorpresa, sino este es un voto de castigo, es un voto de rechazo, es un voto de hartazgo contra la élite política peruana. Pero también es un voto que, a diferencia de otras oportunidades, y hay que decirlo, es un voto también disperso, dentro de la confusión, en medio de la peor pandemia, de la segunda ola, mejor dicho, de la pandemia que sufre el Perú. Antes de ayer los fallecidos llegaron a 384, un récord. Y decía por qué también de confusión y esta distribución del voto. Entre los 5 primeros sumarían solamente la mitad del electorado. Este es el porcentaje más bajo de la historia de la República, en que un candidato logra estar en primer lugar ya en el conteo rápido a las 10 de la noche. De parte de Ipsos seguramente ya se ajustarán las cifras, pero en cualquiera de los casos lo único seguro es que Pedro Castillo pasa a la segunda vuelta y las otras, como ya se ha indicado, dentro del margen de error, al menos 3. Pero este es, repito, un voto que en el Perú ya no debiera de sorprender. Perú es el país que ha castigado a los partidos, a sus instituciones, que nunca eligió 2 presidentes de un mismo partido, en donde todos los presidentes de hace 3 décadas están investigados o condenados en relación a la corrupción. En fin, el Perú es el país en donde la representación es siempre efímera y por lo tanto la ciudadanía rápidamente rechaza incluso a los que eligen. Y con un parlamento que va a ser compuesto por un fraccionado número de partidos que va a ser siempre difícil para cualquiera que salga elegido gobernar. Y ese era el otro punto. A ver, queda más que claro que hay una crisis de representación gravísima, gravísima en el Perú. Pero el tema de gobernabilidad, Fernando, es muy importante. Es decir, sea quien sea que vaya a lograr ganar en segunda vuelta y conquistar la silla presidencial, cuando tú tienes un universo de 18 supuestas propuestas, porque yo creo que hay muchas que se parecen demasiado, pero tienes un universo de 18. Obviamente esto representa un grave riesgo de gobernabilidad para quien logre ocupar la silla presidencial. Además, sumado a la confrontación que se ha venido dando de legislativo y ejecutivo. Esto puede traer una nueva crisis al Perú. No es garantía de que se vaya a encontrar estabilidad. Esta elección no da respuesta ni resuelve la crisis que se ha acumulado a lo largo de estos 5 años, con 4 presidentes, un parlamento disuelto, gabinetes censurados, en general, como ya se conoce, ¿no? Y entonces lo que va a ocurrir ahora es cualquiera que salga elegido no va a poder poner en marcha su programa
sin pasar por una negociación bastante compleja, porque se trata de muchos partidos, y ninguno tampoco va a tener, me refiero a ninguno va a tener, que salga elegido presidente, un partido con una bancada o grupo parlamentario suficiente como para poder tener más o menos fluidez entre las relaciones entre los poderes. Va a tener que negociar con muchos partidos. Y el problema es que los partidos en el Perú no son organizaciones sólidas, son en realidad organizaciones de baja cohesión. El 65% de los candidatos de las listas al Congreso eran entre invitados y personas que se inscribieron el último mes. En el Perú se empieza con un número de partidos en el Congreso y se termina con el 50% más. Todo esto lo hace mucho más complejo. Pero lo cierto es que comparativamente con el 2016, sin embargo, no va a haber un solo partido, como ocurrió en el 2016, el fujimorismo, que obtuvo la mayoría absoluta siendo opositor y donde el enfrentamiento casi vino de manera inmediata. Va a haber espacio para la negociación, pero ciertamente no es en las mejores condiciones. Por supuesto que no lo son. Además, este es un acontecimiento, es un evento histórico. Obviamente porque es una elección, pero en sus características, es decir, lo que está pasando es un hecho histórico en la política peruana. Fernando, tengo que hacer una pausa. Te agradezco que me hayas acompañado con este análisis. Estamos en comunicación y muy pendientes de cómo se vaya desarrollando el resto de la noche allá en el Perú. Gracias, Fernando. ¿Cómo no? No, gracias a ustedes. Politólogo Fernando Tuesta, que me acompañó en vivo desde Lima. Hago una pausa y regreso con esta doble cobertura. Elecciones presidenciales en Ecuador, segunda vuelta. En el Perú, la primera. Ya.